Bien, para empezar con algunos conocimientos previos, por decir, ¿en qué se relacionan las leyes mendelianas con la meiosis? A ver, ¿alguien ha leído un poquito? O bueno, recordemos algo de la meiosis. A ver, buen día. Buen día. ¿Me escucha a mí? Sí, buen día. ¿Por qué estás bien lejos? Está fallando tu audio. El audio está fallando y mi señal también. Ah, ya sí, porque desde que dijiste presente te he escuchado bien lejos. Sí. A ver, ¿qué sabes con respecto a la meiosis? Para ti, ¿cuál es el aspecto más importante? La meiosis, ¿me escucha a mí? Uh-huh. Sí, sí, te escucho lejano, pero te escucho. Que en la meiosis se va a formar las células hijas. Las células hijas, Ajá, formación de gametos. exacto. Y dentro de los pasos de formación de gametos, ¿cuál crees que es el acontecimiento más importante? Mm, el, el, apro- el, en la profase, el paquinema, porque es importante para la biodiversidad, el intercambio de En, genes. en la profase, ¿no? Ajá, Claro, la profase 1, ¿no? La exacto. profase 1, Periodo de paquinema. ajá, muy bien, ese es el aspecto más importante, uno de los aspectos importantes. Sí. Pero asimismo también dentro de la meiosis 1, aparte de la profases, hay otra etapa que también genera algo, ¿no? La disyunción, la segregación, qué sé yo, ¿no? Del material genético. ¿Cuál sería eso? Um, ¿Dónde ocurre la migración del material genético? en la metafase. La migración, la separación del material genético. Es en la anafase, ¿no? En la anafase, donde migran los material genético hacia los cromosomas o cromátides a los extremos de la célula. Esa es migración, separación, o sea, tienen movimiento de un lugar a otro, gracias a los microtúbulos. Esa es la parte fundamental que ustedes tienen que dar lugar a conocer, ¿no? De meiosis, porque cada vez que usted forma gametos y está involucrado en estos procesos de meiosis 1 y meiosis 2, también vamos a hablar de gametos cuando estamos de repente explicando un cruzamiento, ¿no? Un emparejamiento entre individuos, ya sea vegetales, animales o el hombre mismo, cuando hacemos de repente el cruce de dos individuos para obtener sus filios, sus hijos, la proporción de los hijos de acuerdo a los fenotipos que se plantean en el ejercicio. ¿Ya? Entonces, siempre cada padre que se van a cruzar, tenemos que tomar en cuenta su fenotipo, su genotipo y asimismo los gametos de cada uno de ellos para que puedan cruzarse, porque lo único que interviene son los gametos, ¿no? Para que puedan unirse a través de la fecundación y generar nuevos individuos, nuevos cigotos. Entonces, esa es la relación entre la meiosis y estudiar las leyes mendelianas, con respecto a las leyes mendelianas. ¿Ya? Entonces, no olvidemos porque cada tema se relaciona con el otro. ¿Ya? Si estamos hablando ya de parte citogenética y leyes mendelianas, por eso primero hay que plantear el tema principalmente que tengan como base para luego facilitar tal vez el conocimiento sobre leyes mendelianas. Bien, entonces vamos a empezar con este tema que mayormente es resolución de ejercicios y problemas, ¿no? Y para ello tenemos que tener bases, saber de qué se trata, ¿no? Qué características vamos a tomar en cuenta, ¿no? Si, por ejemplo, eh, una mosca, por decir, ¿no? Una mosca de repente, de esta característica que ustedes observan acá, de ojo rojo, se cruza con una mosca de ojo blanco.
¿Qué probabilidades tenga que sus crías sean solamente ojo blanco, por decir? ¿O qué probabilidades debe tener que esta mosca, las crías deben tener este carácter de ojo rojo? Entonces, tenemos que, para saber el cruzamiento de estos individuos, tenemos que simbolizar sus genes. ¿Cómo vas a simbolizar para obtener los genes pues, de las crías? ¿No? Simbolizar. ¿Y cómo simbolizamos? Sus características, sus fenotipos. Es otra vez la nomenclatura genética que nos va a indicar de repente qué letras voy a utilizar. Hay reglas que tienes que basarte para poder simbolizar los genes, porque los genes son moléculas. Entonces, esas moléculas tienes que tratar de simbolizarlas. Pero para ello tienes que recordar una serie de fenotipos que presentan estos individuos, ¿no? Porque mayormente los ejercicios trata de cruces de mosca, de plantas, de diferentes plantas, ¿no? Diferentes animales, y asimismo con respecto a las enfermedades de individuos, el ser humano, ¿no? Una persona sana con una persona con enfermedades, ¿no? Hoy día hay tantas enfermedades como albinismo, síndrome de Turner, ¿no? Entre otros. Bueno, veamos acá. Tenemos aquí las moscas salvajes. Tipo salvaje, tipo silvestre, son las primeras moscas que aparecieron y tenían el fenotipo normal. Con respecto al ojo, a los ojos, rojo. Sus alas alargadas o largas, ¿no? Su cuerpo, si es amarillo, ¿no? Amarillento, o su cuerpo de repente es negruzco, ya más oscuro, y esas son otras características ya cambiadas, ¿no? Mutadas. Aquí tenemos entonces un tipo mutante. Las moscas a través del tiempo, o a través, si la crías demasiado tiempo en un laboratorio, ellas van a mutar, porque no están en un lugar, un medio ambiente donde originalmente se han criado, ¿no? Entonces, estas moscas mutan, sus genes mutan, los genes que permiten la expresión de la vista de los ojos. Bueno, acá también tenemos con respecto a una mosca de alas, ¿no? Alas normales. Ojos blancos. Otro animal, esta mosca mutado en cuanto a los ojos, ¿no? Si tenemos acá una ala normal, su alelo alternativo debe tener pues, las alas cortas, ¿no? Entonces, ustedes están viendo en el idioma inglés, porque es fundamental saber o pasarlo. Si te dan el problema de repente en idioma español, entonces tienes que pasarlo a inglés para poderlo utilizar la primera letra y simbolizar al gen, ¿ya? Porque esa es una de las reglas que tenemos que cambiar. Pero ¿qué le vas a cambiar? El alelo mutante, obviamente. Entonces, aquí blanco lo tienes que saber o pasarlo al idioma inglés, ¿no? Por eso dice acá, ojos blancos, ¿no? Whites. Entonces, hablando de este color. Asimismo, las alas cortas también, o rudimentarias, ¿no? O vestigiales también, alas cortas. Alas rizadas, también hay otra forma de mutación con respecto a sus alas, ¿no? El cuerpo amarillento, el cuerpo ébano, oscuro, ¿ya? Entonces todo es pasado al idioma inglés para luego utilizar la primera letra de ese carácter, de ese fenotipo que ha mutado, ¿ya? Ya más adelante vamos a ver cómo es que se va a simbolizar los alelos. Bueno, entonces aquí vamos a ver las reglas para simbolizar los genes y aplicar pues en esto de las leyes mendelianas, ¿no? Primera ley, segunda ley, porque ahí vamos a trabajar con genes para poder obtener los gametos y poder obtener los cigotos, las proporciones de los individuos. Bien, aquí tenemos entonces una serie de fenotipos ya traducidos, cambiados al inglés, ¿no? Vestigial, black, ¿no? White, yellow, ebony, entre otros. Ahora empezamos con esta primera regla. ¿Qué nos dice? Para dar nombre a los genes se debe usar el idioma inglés. Entonces ya tenemos esos ejemplos. En el caso, si el gen del carácter mutante fuera recesivo, el gen del carácter mutante. Bien, recordemos que el gen está formado por dos alelos, ¿no? Que eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Bueno, dos alelos. Entonces veamos acá. El alelo mutante recesivo
se va a simbolizar con la primera letra en minúscula. Bueno, aquí en este cuadrito tenemos el primer ejemplo. Por decir, el nombre del mutante recesivo. ¿Quién es el mutante recesivo? ¿El cuerpo? No, el cuerpo, del cuerpo se trata el color del cuerpo, ebony, ¿no? Cuerpo ebony, un cuerpo oscuro. Cuerpo de ébano también es en castellano, ¿no? Bueno, entonces el cuerpo, ese color ha variado, ha mutado. Entonces dice ebony, voy a usar la primera letra, porque ya lo pasé al inglés. Ya lo he pasado de inglés. Entonces utilizo la primera letra. La primera letra en minúscula. ¿Por qué minúscula? Porque es recesivo. ¿Ya? Esa es una de las reglas. Muy bien. Otro ejemplo, ojos blancos. ¿Ya? Ya lo pasamos en inglés. White. La primera letra utilizas, pero como es recesivo ese mutante, sale lo mutante, entonces tienes que hacerlo con minúscula, doble minúscula. Entonces la primera letra, ¿cierto? Pero en minúscula porque es recesivo. Bien. Ahora, establecemos una tabla ya general. En esta tabla ya general hace mención pues el fenotipo de ambos alelos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos cuerpo gris de la mosca, estamos hablando, ¿no? Cuerpo gris de la mosca y cuerpo ebony. Entonces el cuerpo gris es el normal, el que no ha mutado, el cuerpo de color ébano más oscuro es el mutante. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el dominante? Es el cuerpo gris, el color gris, y el cuerpo ebony es el mutante, o el recesivo también, ¿ya? Recesivo. Bien. Ahora, como dijimos gen, el gen tiene dos alelos. Entonces, dos alelos, cuando es homocigote y cuando es heterocigote, ¿no? Homocigote, aquí tenemos los dos alelos. Bien, entonces es la primera letra que he utilizado de ebony, muy bien, la letra E, porque es recesivo, y es el carácter mutante, la letra E. Homocigota, tienes que utilizar otro alelo igual para que sea homocigota. Entonces este gen ahorita vemos que está formado por dos alelos iguales, por eso dice homocigota. A ver, con respecto al gen dominante, también debe tener dos alelos, pero la diferencia es que a la letra E le estoy anteponiendo como su superíndice el signo positivo. ¿Ya? Entonces al alelo dominante no olvidemos que le estamos poniendo la misma letra E minúscula y le estoy poniendo como superíndice el signo positivo. Y como es homocigote, los dos alelos son dominantes. E positivo, E minúscula, positivo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un gen dominante, los dos alelos son iguales. ¿Ya? No te olvides que si es el recesivo, no lleva signo positivo. Pero si este gen fuera heterocigota, entonces tenemos que trabajar con dos alelos diferentes, ¿no? Entonces, E positivo, siempre el dominante, y el recesivo a su costado, que le acompañe el recesivo. Entonces, los dos juntos serían gen dominante heterocigota. El de acá, gen dominante homocigota. Entonces, siempre el carácter dominante tiene dos genes, homocigota y heterocigota, ¿ya? Y el gen recesivo solamente uno, está representado por un gen. Y los alelos, sabemos que si es mutante recesivo, solamente se aplica la primera letra, ¿no? Ya no se le antepone ningún signo así como el dominante, para que no haya equivocación. Bien, entonces ya sabemos que esa es la primera regla. Si el gen de carácter mutante fuera recesivo, ¿ya? Entonces vamos a utilizar la primera letra, ¿no? La primera letra del signo, perdón, la primera letra del fenotipo, la letra E. Si es homocigote, le agregas la otra letra igual. Pero si es el dominante, entonces la misma letra utilizo y le pongo el signo positivo. Bien, entonces ya sabemos simbolizar los genes, si fuera el gen de carácter mutante recesivo. Ahora, si aquí tenemos el otro caso, si el gen del carácter mutante fuera dominante, entonces aquí vamos a tomar lo siguiente, el alelo mutante dominante se simboliza con la letra inicial, igual que en el caso anterior, ¿no? Pero como es dominante se le coloca el signo positivo, ¿no? Al anterior también al dominante se le puso el signo positivo. Bien, pero el anterior no fue el mutante, el dominante fue mutante, no, fue el recesivo. Aquí es todo lo contrario.
Bien, entonces aquí tenemos dos ejemplos. Alas arrugadas. Pásalo a inglés, utiliza la primera letra. Pero como hay otros casos que se repite de estos fenotipos, está utilizando dos letras, ¿no? La primera y la segunda. La primera, entonces mayúscula, ¿por qué? Porque es dominante. W mayúscula, ¿ya? Porque es dominante, ese carácter es dominante. Ahora, en el caso de alas rezadas, lo hemos pasado al idioma inglés, entonces rezadas, curly, ¿no? Entonces vamos a utilizar la primera letra en mayúscula, luego de la segunda letra. Como también puede haber otros fenotipos similares, por eso se le pone la primera y la segunda. Pero no siempre, a veces puede ser, los casos que coincidan, o que puede haber igualitos, ¿no? Por ejemplo, eh, hay nombres María Isabel, de repente, hay otras María Rosa, entonces hay una diferencia de nombres, pero si fueran el mismo nombre, entonces ahí sí ya le podrías poner María 1 y María 2, ¿no? Por eso acá para diferenciar se le pone la segunda letra para los casos, ¿no? Iguales. Bien, acá debajo tenemos ya una tabla más completa, podríamos decir, ¿no? El fenotipo tenemos acá dos fenotipos, ¿no? Alas curvadas, arrugadas, perdón, alas arrugadas, presenta el carácter dominante. Y me dice que es mutante o mútico, por eso va entre paréntesis. Como es mútico, entonces voy a utilizar la primera letra para simbolizar a mi gen. Bien, entonces estoy utilizando W mayúscula. No se olviden que es dominante. Y asimismo, como es dominante, en mayúscula, y le agrego el signo positivo. El signo positivo. Muy bien. Pero este gen es homocigota. Entonces agrégale su alelomorfo igualito, pues, homocigota, alelos iguales. Muy bien. Ahora el dominante, el gen dominante, pero heterocigota, entonces le tienes que poner W igual que el anterior, WR, W mayúscula R con signo positivo, y su alelo recesivo. El recesivo es igualito, se simboliza con el mismo alelo, pero no le agregas el signo positivo. Lo tenemos acá. ¿Ya? Entonces, las alas normales está expresado por un alelo recesivo, ¿no? Y como lo simbolizamos de esta forma. ¿Ya? Pero nació de acá por el alelo mutante, no olvidemos, y es más fácil de colocarle cuál sería el alelo recesivo, y no le pones el signo positivo. Es homocigota, le agregas el otro alelo igual, para que sea un gen homocigota. Bien, pero en los ejercicios a veces no encontramos el fenotipo mutante. No lo vamos a encontrar. ¿Sí? Solo una Dime. pregunta. ¿Puede trasladar la diapositiva? Sí. Por favor. Ahí en el recesivo no debe ser en minúscula. ¿Cuál de ellos? ¿El de acá? Claro, ahí. Sí. La regla, esta es otra regla, hija. Escúchame. El alelo mutante es dominante. Y voy a agarrar entonces la primera letra del dominante. ¿Ya? W mayúscula. El alelo dominante ha mutado en este caso. El anterior, el alelo recesivo, ha mutado. Si es el alelo o el carácter recesivo que ha mutado, voy a utilizar el alelo minúscula. Voy a utilizar la letra minúscula. En este caso, el fenotipo que ha mutado, su alelo, entonces voy a utilizarlo, si es dominante, voy a utilizar la letra W. Siempre se lleva a cabo si es el mutante. Aquí el dominante ha sido mutante. Y acá el recesivo ha sido el mutante, ¿ves? Ebony, es el recesivo mutante. Del mutante tiene que utilizar la primera letra, pasado al inglés, al idioma inglés. ¿Entendido? Bien claro, dice, si el gen del carácter mutante fuera recesivo. Y en el otro caso, si el gen mutante fuera, el carácter mutante fuera dominante. Ya, ¿Ya? entonces, ahí en la diapo dice que el alelo recesivo debe ser minúscula, entonces está mal. ¿Cuál va a estar mal, hijo? ¿El primero? Ahí dice el alelo recesivo del carácter ¿Acá? silvestre. ¿Este de acá? Claro. El alelo recesivo del carácter silvestre se indica en la misma letra, pero en minúscula. Bueno, le habré copiado del anterior, esto no va. ¿Ya? Se utiliza la misma letra, dice. Se indica la misma letra, pero en minúscula. No, no es minúscula.
¿Ya? Profesora, Más bien, entonces, sí, ahí me he equivocado. profesora, entonces si el mutante es el dominante, la letra va a ser mayúscula y Debo tanto utilizar la recesivo, misma letra. claro, utiliza la misma letra mayúscula, positivo, Ajá. como superíndice positivo, y recesivo también es mayúscula, pero sin positivo, sin superíndice Sí, la positivo. misma letra, igualito, tiene que ser tanto para Entonces, dominante y recesivo la misma letra, pero ¿cuál es la diferencia? El signo positivo nomás. claro, y si es Ajá. recesivo el mutante, la letra es minúscula, la Así es, primera letra en inglés es minúscula, así es. positivo, y, Ajá. el recesivo sería sin la letra, sin el signo positivo, sino así nomás, Claro, aquí el ¿verdad? alelo, el mutante es recesivo, ¿verdad? La Ah, primera letra es la letra E minúscula, mm, ¿ya? Minúscula. Pero el dominante lleva también igual la misma letra, pero que se le agrega el signo positivo. Siempre el ah, dominante lleva el signo positivo, ¿ya? Eso sí ya, no cambia. Y esto sí aquí, de repente por copiar, que sé yo, no lo he borrado, no sé, pero eso no está correcto. Sería el alelo recesivo del carácter silvestre, ¿cierto? Este es el carácter silvestre. eh, Se indica con la misma letra, en mayúscula sería, en mayúscula. Igual, pues, la misma letra es, en mayúscula, no minúscula. Eso voy a tratar de corregirlo. ¿Ya? Bien. Ahora, como les estaba diciendo, los problemas, los ejercicios, a veces no te dan el carácter mutante, entonces no sabemos a qué atenernos. Pero fácil, aquí tenemos una regla más sencilla, ¿no? Ya no le pones signo positivo si es dominante, ¿no? Y no voy a utilizar la primera letra del carácter mutante tampoco. Pero sí del recesivo. Aquí me dice, por ejemplo, voy a simbolizar este fenotipo de planta alta, planta enana. ¿Ya? Por ejemplo, planta enana es el recesivo. Entonces de este de frente agarro, de este carácter del fenotipo agarro la letra E de enano, porque es el que ha mutado, perdón, es el recesivo, no hay mutación, es que el que es recesivo. Entonces voy a utilizar la letra E y para el dominante la misma letra E pero en mayúscula. ¿Ya? Estoy utilizando esta forma. Para el otro, pelo corto, pelo largo. En este caso, pelo largo es recesivo. Entonces estoy utilizando la letra E, si es recesivo, minúscula, pero si es dominante, L mayúscula. Nada más. Si cambia de minúscula a mayúscula, nada más. Pero la primera letra utilizas del carácter recesivo. ¿Ya? eso es Este es cuando más no se, sencillo. eso es cuando no se conoce la especie, ¿no, profesora? Si no se conoce el carácter mutante Ah, ya, el en el carácter. ejercicio, ¿ya? No se conoce el carácter mutante. Bueno, vamos a repasar un poco con respecto a algunos fenotipos, ¿no? O términos que se van a aplicar en las leyes mendelianas, ¿no? Por eso se lee terminología genética aplicados a las leyes mendelianas. Por ejemplo, en los ejercicios de leyes mendelianas te van a decir el gen heterocigota de un individuo X se empareja con otro individuo de gen homocigota y hay la proporción de los filios, ¿no? Por decir. Entonces, bueno, hay genes heterocigotas o hay genes homocigotas también. Pero definiendo qué es un gen, ¿no? Ya sabemos que es una unidad fundamental del ADN, ¿no? O de un cromosoma. Aquí tenemos que también podríamos definirlo como un segmento del ADN, una porción pequeña. Pero nosotros ya sabemos que ya hemos estudiado la estructura química que presenta el ADN, ¿no? O sea, un gen puede estar formado por una secuencia de nucleótidos. Entonces, esa secuencia de nucleótidos, específicamente de las bases nitrogenadas, ahí se guarda la información del gen, las bases nitrogenadas. Bien. Ahora, fenotipo y genotipo también debemos siempre recordar, ¿no? Aunque ustedes ya tienen pendientes esos términos, ¿no? Siempre los estamos mencionando. Por ejemplo, fenotipo es todas las características observables, ¿no? Externamente, pero no necesariamente. También las internas, por ejemplo, cuál es la función de nuestros órganos, ¿no? De cada uno de ellos, funciones de las células, todo eso está expresado a través de quien de un gen expresa, es expresado a través de un gen. Entonces, genotipo
es la constitución genética. O sea, el genotipo ya explicamos molecularmente, ¿no? La secuencia de nucleótidos, ese segmento corto que representa pues un gen. Ahora, son todos los genes que se encuentran en nuestros cromosomas, ese es el genotipo. Ahora, cuando dices, ¿cuál es el genotipo de los cilios? Específicamente vamos a tomar en cuenta los genes que están expresando ese carácter que se está tomando en cuenta en el cruzamiento, ¿no? En el estudio de la transmisión, el paso de esa información, pues, ¿no? De padres a hijos, los genotipos de los hijos. Bueno, entonces ya tenemos una idea que es genotipo y que es fenotipo. Alelos o alelomorfos. Un alelo es cada una de las formas alternativas que tiene un gen. Por eso, como hace ratito dije, tenemos que saber qué es un gen y por qué está formado un gen por dos alelos. ¿Y por qué tenemos dos cromosomas? Porque así se disponen de parejas, porque así lo hemos visto, lo hemos estudiado en meiosis, ¿no? Que estos cromosomas homólogos tienen que intercambiar sus genes, ¿no? Para generar al final gametos, ¿no? Estamos hablando de la meiosis. Por eso siempre los alelos que van a ir por cada padre van a ir de par en par, ¿no? Para poder establecer el cruzamiento de individuos y formar hijos, ¿no? Los hijos, la proporción de los caracteres que presentan los hijos, por decir. Bien, entonces, un alelo es ¿a qué se refiere? Es cada una de las formas alternativas que presenta un gen. Formas alternativas quiere decir que puede ser aquí un alelo dominante y un alelo recesivo, ¿no? Son formas diferentes en este caso, son alelos diferentes, pero también pueden ser iguales, A mayúscula, acá puede ser también A mayúscula. Este otro gen puede ser B mayúscula y acá puede ser B mayúscula. Otro gen C mayúscula o puede ser C minúscula, puede ser homocigotas o heterocigotas. Nunca puede haber acá un gen, por ejemplo, C mayúscula y aquí B mayúscula. Jamás, eso ya sería una mutación. Estos genes, estos alelos pueden ser formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, uno dominante, el otro recesivo. A eso me refiero, pero que los dos, como gen, van a expresar un solo carácter. Eso no puede cambiar. Bueno, pueden ser variados estos alelos de un gen. Pero hablando de cromátides no hermanas, ¿ah? Esta cromátida que estamos observando acá, con respecto a la otra, son cromátidas no hermanas. Sin embargo, esta cromátida que vemos el alelo acá dominante y la otra cromátida que está a su lado, esos sí son cromátidas hermanas, ¿ah? Cromátidas hermanas, que están unidas por centrómero. ¿Ya? Entonces, cuando dijimos en meiosis, el intercambio de genes, ¿dónde se lleva a cabo? Entre cromátidas no hermanas, de cromosomas homólogos. ¿Ya? Esas son entonces cromátidas no hermanas. Bien, a eso hace mención entonces los alelomorfos, que pueden ser simbolizados por letras, ¿no? Y esas letras ya sabemos cómo lo vamos a colocar, por qué letra A, por qué letra C, por qué letra W, por qué no, la letra E, y así como hemos visto anteriormente. Bien, asimismo, como dijimos, estas letras pues se determinan a través pues, de los reglamentos o reglas que hemos visto anteriormente. Ahora, ¿qué cosa es un locus? Un locus es la región o el espacio que se encuentra un gen. Estos dos representan un gen. Entonces, este espacio que está al frente y que llega o que se considera también al frente del otro cromosoma, todo esto sería un locus, ¿no? Aquí sería otro locus. Siempre trabajando con los dos alelos, porque los dos expresan un carácter. ¿Qué cosa es un híbrido? Bueno, un híbrido se refiere pues al producto de un cruzamiento, ya sea de individuos o el cruzamiento a nivel de genes, ¿no? A nivel de cromosomas, por ejemplo, tenemos un individuo, por ejemplo, un caballo, ¿no? Se une con una burrita, por decir.
y obtienen pues una cría. Pero esta cría sería un híbrido, ¿no? Porque no tiene el mismo cromosoma del caballo ni la burrita. Tiene cromosomas diferentes, 63 cromosomas. Como que pierde unos para que se aparezca al caballo, al padre, y de repente le faltaría uno, ¿no? O tendría uno más de lo que tiene un burrito, ¿no? Tendría uno más, porque el burro solamente tiene 62 cromosomas. Por eso este animal ahí nomás queda su descendencia, ya jamás se va a reproducir, ¿no? No puede tener crías, porque le falta o ha perdido algunos cromosomas que implican la reproducción. Eso es a nivel de cromosomas, ¿no? Pero bueno, específicamente si tratamos de genes, esto representa un híbrido para un gen. A mayúscula minúscula es un híbrido o heterocigota. B mayúscula B minúscula es otro heterocigota o híbrido. Por eso se dice dihíbrido, ¿no? Dihíbrido. Cuando hablamos de que sus padres son homocigotas para los dos genes. Dihíbrido. Bien, específicamente, ¿cuándo es un gen dominante? ¿Cuándo es un gen recesivo? Un gen dominante es el que expresa su efecto. Este gen o alelo dominante va a expresar su efecto, su fenotipo, aunque se encuentre en un cromosoma, porque en el otro cromosoma puede ser la minúscula, ¿no? Como en este caso. Este alelo dominante va a expresar su fenotipo, va a hacer que se enmascare al otro. El otro nunca se va a expresar cada vez que esté acompañado de un alelo dominante. Entonces el alelo recesivo, ¿no?, va a ser enmascarado, su fenotipo va a ser enmascarado. Nunca se va a expresar. ¿Cuándo se expresa un alelo recesivo? Cuando los dos son iguales, ¿no? Por eso se llama homocigota recesivo. Homocigota recesivo, o en este otro caso se llama homocigota dominante. Son representantes de una línea pura, ¿no? o en estado de, puede encontrarse en un estado de homocigosis. Repetimos, cuando es un heterocigote o un híbrido, cuando los dos alelos de un gen son diferentes, ¿no? Que pueden ser monohíbrido, dihíbrido, trihíbrido, etc. Bien, vamos a tratar un poquito entonces de hablar sobre Gregorio Mendel, que es considerado el padre de la genética, y de dónde salió pues esa forma, ese trabajo que hizo sobre las leyes mendelianas, donde se le prendió el foquito, fue a través de las plantas que encontró el lugar donde vivía, ¿no? Él fue un sacerdote, obviamente, ¿no? El cual también tenía que vivir en un lugar, ¿no?, como una iglesia, un convento, algo parecido. Pero en ese lugar encontraba tantísimas plantas que había en esa época, la arveja, ¿no? Entonces de ahí salió la curiosidad en la cual pudo empezar a hacer sus trabajos en el año de 1843. Bueno, pero ¿cuáles fueron de repente su trabajo más específico? En híbridos, o sea, plantas heterocigotas, en el cual pues salió a partir pues de los individuos padres homocigotas, pero bueno, de ellos no se trató el estudio específicamente, sino de las plantas hijas, para más adelante sacar un resultado, ¿no? ¿Qué proporciones se podrían obtener durante muchas generaciones, ¿no? Y específicamente qué caracteres fueron utilizados, ¿no?, en su trabajo, en su experimento. Son las semillas, ¿no? Por ejemplo, el fenotipo, la forma de las semillas, si es redondeada o lisa, o si es arrugada, ¿no? O si es de un color gris, o el color amarillo, ¿no?, dominante, si es de repente el color blanco o verde, de repente si los colores recesivos, ¿no? Los colores recesivos. Pero también estudió sobre la flor, ¿no? El color de la flor, las formas de la cáscara o vaina, también le dicen, la forma que es liso o lleno, y otra también que es arrugada, corrugada o contrañido. A ver, también el color de estas vainas o pancas, amarillo y verde. Y con respecto al tallo, también fue estudiado el tallo por Gregorio Mendel. Específicamente si el tallo es largo, corto, ¿no? Plantas grandes, plantas pequeñas, o la inflorescencia, las flores, ¿no? Si eran axiales u otras terminales, ¿no? Bueno,
en diferentes características, mayormente fueron 7 caracteres o fenotipos estudiados. Ahora, ¿qué significa ley de Mendel? Que representa las leyes mendelianas. Son un conjunto de reglas que más adelante vamos a ir viendo de qué se trata, que nos van a dar a entender cómo es que los caracteres pues, de padres a hijos se van a transmitir, ¿no? O sea, de una generación a otra. Y bueno, quiere decir pues la formación de gametos, ¿no? Y tomando en cuenta los caracteres, ¿no? Cómo va a pasar, si es dominante, si es recesivo, los caracteres de los hijos siempre van a ser dominantes, ¿no? Si los padres también son dominantes, si son recesivos, los dos, los hijos también van a ser todos recesivos. Bien, vamos entonces con la primera ley de Mendel, vamos a tratar de analizarlas, ¿ya? Se ponen a leer un poquito todos y vamos a ir analizando de qué se trata, ¿ya? A ver, un minuto para que lean, o depende, ya habrán leído, pero bueno, de todas maneras, traten de leer algunos que les falta, ¿ya? Un minuto. Bien. A ver, Díaz. Díaz. A ver, hijo. ¿Puedes decirme qué significado o qué entiendes por principio de uniformidad de los híbridos? ¿Por qué entiendes ese término? O sea que al momento de cruzarse dos razas, se van a mantener sus alelos dominantes. Anteriormente ya hablamos sobre híbridos, ¿verdad? ¿No? Anteriormente ya se explicó qué significa híbrido. ¿Sabes qué significa híbrido? Díaz. Díaz, ¿estás oyendo? Lo que pasa es que, disculpe, no es lo que pasa es que se me cruza su horario con la profesora de bioquímica y se me complica un poco, ¿no? Ya, entonces, ¿en qué clase estás? Trato de estar en su clase también escuchando, sino que ¿Estás escuchando paralelamente dos clases? prácticamente se podría decir, ¿no? Que me concentro en su clase más, pero no puedo, pues. Pero le dije, le estoy dando un minuto para que lea. ¿Ya has leído la diapositiva? Estoy siguiendo su clase, bro. Estoy siguiendo su clase ahora. Sí, por eso mismo. Te estoy preguntando, ¿qué entiendes por el principio de uniformidad de los híbridos, de la primera ley? Díaz, ¿no te vas a quedar callado, hijo? Díaz. Sí, me lo escucho. ¿Te vas a quedar callado? Bien. O sea, los hijos vienen a ser iguales, ¿no? La descendencia va a ser igual. Van a ser iguales. No, pero no me está respondiendo qué es híbrido. No me estás respondiendo. O sea que la parte anterior que he explicado ni siquiera has atendido, pues. No has atendido. Eso está bien claro. ¿Ya? Ok, hijo. Bien, vamos a dar...
híbrido era cuando se cruzaban dos razas que eran desiguales, ¿no? Y el híbrido no produce, el híbrido no produce descendencia. Sí, en los animales que yo mencioné, pero no en todos, ¿no? No en todos los individuos, solamente si es que un individuo de cromosomas, o los individuos son de cromosomas diferentes, ya ahí va a cambiar, como el caso de los animalitos que ya mencioné, ¿no? Bien, ok. A ver, Ávila, Dígame, profesora. a ver, Ávila, ¿qué entiendes por principio de uniformidad de los híbridos? Bueno, aquí Mendel, aquí hace un cruce con un alelo dominante con un recesivo, donde la descendencia va a ser heterocigota, ¿no? Entonces tú ya sabes qué cosa significa, o qué significado tiene híbrido, ¿verdad? Claro, ¿Qué es un híbrido? son distintos alelos, uno va a ser dominante y uno recesivo. Ya. O más fácil decir un heterocigota, ¿no? Ajá, exacto, Un híbrido es igual a a un decir un heterocigota. heterocigoto. Muy Ujú. bien. Bien. Entonces, ese heterocigota, qué significado tiene en la primera ley? Ese híbrido heterocigota, ¿qué ¿Ya? significado tiene en la primera ley? Bueno, donde el producto final va a ser heterocigota, ¿no? Pero los genes son dominantes, por tanto, el cruce va a ser dominante, pues. Ya, bien. Principio de uniformidad de híbridos. ¿Cuál es tu apellido? Ávila, ¿no? Voy a Ávila. ponerte tu nota. Ok, ok. Bien. Cuando hablamos de principio de uniformidad de híbridos, quiere decir que el producto del cruce, la unión de estos dos individuos, estamos hablando de individuos plantas, va a obtener como producto plantas hijas híbridas. Acá dice heterocigota, ¿no? Este gen es heterocigota, híbrido. Todas las crías van a ser híbridos o heterocigotas, por eso dice que uniformidad, que todas las crías son igual con respecto a ese fenotipo, genotipo. Fenotipo de color amarillo y el padre, igual a un padre también de carácter dominante. El dominante es amarillo, el fenotipo amarillo. Pero el genotipo ya pues va a variar porque el padre siempre va a ser homocigoto. ¿Ya? Eso quiere decir principio de uniformidad de los híbridos. ¿Ya? Acá ya se menciona la primera ley, mención del producto, o sea, de las crías. Pero ¿qué plantea Gregorio Mendel en la primera ley? Que los padres que se van a entrecruzar deben tener genes en estado de homocigosis. Los genes deben ser homocigotes. ¿Ya? Ese gen que controla el fenotipo, entonces va a ser homocigota. Uno dominante y el otro recesivo. ¿Cuántos genes vemos? Solamente un gen. En la primera ley, entonces se aplica un gen nomás. Bueno, eso es lo que trabajó Gregorio, ¿no? Al cruzar dos individuos, solamente ha considerado un solo gen por cada padre, pero sí en estado de homocigosis. Generando después del cruzamiento, obviamente, de los gametos de cada padre, los gametos, ¿ya? Que están simbolizados por estas letras, una sola letra representa un gameto, el alelo de un gameto, o generalizando el genotipo de un gameto. Se unen los dos alelos, entonces tenemos acá el gen de las plantas hijas, A mayúscula, A minúscula, ese es el gen. Si te dicen cuál es el genotipo, igualito. El genotipo es este de acá, el genotipo o gen, porque solamente estamos considerando acá un gen de los padres, entonces los hijos también voy a considerar un gen para los hijos. Bien, ahora, la tabla del PUNET tenemos acá presente. ¿Para qué sirve? Para hallar
la proporción de los individuos hijos o de los cigotos después del cruzamiento de los padres. Entonces aquí tenemos el producto genotípicamente. ¿Cuál es la proporción? ¿No? De repente aquí todos los genotipos y la proporción es pues 4 de 4, ¿no? Esa es la proporción. 4 de estos genotipos hay, ¿no? Quiere decir que cada uno de ellos son heterocigotas, cada uno de ellos. Por eso dice 4. Todos los 4 son heterocigotas, ¿no? Bien. ¿Cómo trabajamos con el tablero de Punnett? Bueno, en cada cuadrante horizontales debe colocarse los alelos, ¿no? De cada gameto. Por ejemplo, un genotipo A mayúscula de un padre, vas a utilizar una letra que representa el genotipo de un gameto, la siguiente letra, otro genotipo, ¿no? Y así para el sexo femenino, ¿no? Que tenemos gametos femeninos, gametos masculinos. Al unirse quiere decir que se van a fecundar, van a generar el genotipo o los genotipos de los cigotos, de los hijos, pues, ¿no? Bien, entonces ya tenemos acá que como resultado que la descendencia van a ser el 100% fenotípicamente amarillo. Todas las plantas hijas van a salir de color amarillo, obviamente de carácter dominante, ¿no? Igual al padre. Los resultados para hallar la F1, y hemos hallado la F1, ¿no? Estos son los filios F1. Esos fueron los padres que ya le hemos cruzado. P, generación parental. F1, generación filial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, razonando, obteniendo las proporciones de estos hijos, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. En los problemas y ejercicios siempre te van a decir cuál es la proporción genotípica de los filios, de la F1 o la F2. O cuál es la proporción también fenotípica de los filios, de la F1 o la F2. ¿Ya? Bien, entonces el genotipo representa pues la proporción genotípica, ¿no? Aquí me da 4 de 4, ¿no? De estos genotipos, ¿cuánto hay? 4. En total, ¿cuántos son? 4. 4 de 4. Heterocigotas, o sea, el 100% heterocigotas. Las plantas hijas, todas van a ser heterocigotas. ¿Y el fenotipo cómo va a ser? En la proporción fenotípica es 4 de 4 semillas de color amarillo. Y el porcentaje de igual manera, ¿no? 100%. Esto quiere decir que son todas las plantas de color amarillo. Bien, ahora con la segunda ley. Gregorio Mendel, ¿qué hizo? Utilizó las plantas hijas de la primera ley, la F1, ¿no? De la F1, las plantas hijas, ¿cómo eran? Heterocigotas, ¿no? Las plantas hijas de la F1, ¿qué color es? Dominante. ¿Y qué genotipo? Heterocigota, ¿no? Ellas mismas, esas plantitas hijas las hizo crecer, desarrollar y las volvió a cruzar, pues, ¿no? Entonces estos son los híbridos, ya. Estos son los heterocigotas, plantas hijas híbridas. Eso representa entonces la segunda ley de Mendel. Cómo son los padres fenotípicamente y cómo son genotípicamente, tanto fenotípicamente como genotípicamente. Aquí se dice los principios de la segregación de los híbridos. Por eso, como dijimos, ¿qué significa disyunción? ¿Qué significa segregación? ¿No? Segregación quiere decir que es la repartición, ¿no? De los alelos para cada gametos, ¿no? Entonces los gametos con quién después al final cómo van a generar, ¿no? Cómo va a ser la mezcla, la unión pues de los gametos a través de las plantas padres, ¿no? Es una serie de combinaciones, una serie de resultados que vamos a obtener ya diferentes a los padres, ¿no? Genéticamente diferentes. Bien, entonces tenemos acá que como resultado, después de hacer el cruzamiento de estos padres heterocigotas, solamente un gen está participando en este cruzamiento, ¿no? Heterocigotas, vamos a obtener proporciones 3 dominantes igual a los padres de color amarillo y 1 recesivo, ¿no? Este fenotipo recesivo estaba escondido, ¿no? Pero apareció ya en los filios. En los padres todos eran de carácter dominante y todos eran en color amarillo, pues, ¿no? Bien, entonces vamos a tratar de expresar los resultados de la F2, ¿no? Bien.
Bien, veamos acá entonces cuáles son los genotipos. Representantes como relación genotípica. La relación genotípica solamente vamos a tomar en cuenta los genes. A ver, ¿cuál es la relación genotípica de los filios, de la F2? Bien, dice que viene a ser 1, 2 y 1. ¿1 por qué? Porque hay un gen homocigota dominante, no hay otro, esos son ya diferentes. 2 genes dominantes heterocigotas, 2. Por eso se está colocando el número 2 y solamente uno con ese genotipo, A minúscula, recesivo, 1. ¿Ya? Entonces la relación genotípica de los filios de la F2 y del cruce de estos padres heterocigotas siempre va a ser 1, 2, 1. ¿Ya? Si los padres son heterocigotas. La proporción genotípica, como dice proporción, ya estamos hablando de fracciones. 1/4, 1. 1 es dominante, homocigota dominante. ¿De cuántos? 1, genotípicamente. Este gen es 1. ¿De cuántos genotipos posibles? ¿De cuántas crías hay? 4, ¿no? 1/4, que representa el porcentaje 25%. 2 genotipos heterocigotas. 2. ¿De cuántos? 4. 2/4 y así con el último 1/4, que equivale respectivamente 50% y 25%. Bueno, fenotípicamente la relación es 3:1. Es diferente a la relación genotípica, ¿se dan cuenta? Fenotipo quiere decir que, ¿qué veo? ¿Qué color es? Amarillo, solamente hay 3 amarillos. 3. ¿De cuánto verde? 1. 3:1. 3:1. Esa es la relación fenotípica. ¿Ves? Siempre van a ser diferentes. Igual que la proporción genotípica también. 3 de color amarillo, ¿de cuántos? 4, 3/4. 1 de color verde, ¿de cuántos? De 4, 1/4. Entonces la relación y la proporción van a diferir con respecto al genotipo. Y por último el porcentaje de igual manera, ¿no? Equivale 75% y 25%. Bien, entonces ya hemos visto lo que es la primera ley, la segunda ley. Vamos entonces con algunos datos que nos va a ayudar. Por ejemplo, haz de cuenta pues que a Renato le regalan un costal de maíz amarillo, ¿ya? Maíz amarillo. Entonces, este maíz amarillo es dominante, igual que el maíz morado, ¿no? El blanco siempre va a ser recesivo. El blanco va a ser recesivo. Y Renato tiene la incógnita, el maíz que tengo va a decir, se va a preguntar, ese maíz amarillo, ¿qué genotipo será? ¿No? ¿Será homocigote dominante o heterocigote dominante? Entonces, ¿qué debe hacer Renato para sacarse esa duda? Entonces debe practicar o debe hacer la prueba de retrocruzamiento. O simplemente a su maíz, a su planta de maíz, debe cruzar con otra planta recesiva, ¿no? Porque su planta, su maíz amarillo es dominante. Va a cruzar con el recesivo, o sea, con una planta de maíz o de granos blancos, ¿no? Bien, de eso se trata entonces, el retrocruzamiento de prueba. Entonces aquí tenemos entonces a Renato, que va a hacer su cruzamiento, ¿no? Veamos aquí entonces la planta. Él dice, de un inicio dice, no, creo que es homocigota, pero bueno, voy a sacarme esa duda, cruzándola de repente con maíz blanco, o en este caso estamos poniendo ejemplo de las arvejas, ¿no? Amarillo y verde. Bueno, igualito es, ¿no? Entonces, al hacer el cruzamiento, los gametos se juntan y bueno, se dio cuenta que toda su plantita, entonces van a salir también maíz amarillo, dice. Ah, entonces, cierto, es homocigota, porque mis plantitas han salido todas amarillas, ¿no? Todititas, ni una verde, ¿no? Porque lo estoy cruzando con el recesivo. Pero de repente, si se equivoca, porque de repente no es homocigota, si es heterocigota, lo cruza con su recesivo, entonces ahí pues sucede esto, ¿no? Si es heterocigota, entonces las crías va a salir siempre, algunos, o el 50%, la mitad va a salir de carácter recesivo también, si es heterocigota. ¿Por qué? Porque un alelo dominante, el alelo dominante siempre se va a unir con un alelo recesivo y va a salir amarillo. Pero el alelo recesivo se va a juntar con el alelo recesivo también de la otra planta
y va a salir con este fenotipo. Entonces, para que se saquen de duda si es de fenotipo o genotipo homocigota o heterocigota, tienes que cruzarlo con su doble o con su recesivo, ¿no? Con su mono recesivo, porque estamos hablando de un solo gen para ese carácter. Bien, ese es el cruce de prueba, bien sencillo. Entonces no olvidemos cada vez que se junta un gen heterocigota con un homocigota, siempre va a ser el 50% dominante y el otro 50% recesivo, ¿no? Bien, entonces vamos con la tercera ley de Mendel. Bien. En la tercera ley de Mendel ya no hablamos de un gen, ¿eh? En la primera ley y la segunda ley hemos hablado pues de un gen, en la primera ley un gen homocigota para los padres, cada uno tiene un gen homocigota. En la segunda ley, los padres también se le considera un gen, pero un gen heterocigota o híbrido, ¿no? Para la tercera ley ya vamos a trabajar con dos genes, pero vamos a trabajar con los dihíbridos. Siempre un dihíbrido, un diheterocigota, porque son dos genes, de 2 a más genes. La tercera ley siempre implica de 2 a más genes. Entonces los padres van a partir de que sean homocigotas. Ambos genes deben ser homocigotas, ¿no? Ambos genes homocigotas. Esta planta entonces va a presentar maíz de color amarillo. Este gen entonces va a expresar el color amarillo y el otro gen va a expresar la textura lisa. Sin embargo, la otra planta va a tener que un gen va a expresar el color verde y el otro gen va a expresar la textura rugosa, ¿no? Se sacan los gametos y se obtiene la F1 y vamos a entonces obtener las plantas hijas dihíbridas. Genotípicamente diferente a los padres, obviamente, pero fenotípicamente igual a uno de los padres, ¿no? Entonces, ¿cómo se da el resultado de estas plantas? F1. Genotipo, todas van a ser dihíbridas, diheterocigotas. Heterocigotas para ambos caracteres, 100%. Fenotipo, el 100% de semillas amarillas y lisas. Siempre reconociendo quiénes son los padres, ¿no? Bien, entonces aquí dice, al cruzar entre sí dos dihíbridos o diheterocigotas, estas plantas hijas, vamos a hacerlas cruzar dos, dice, entre sí dos dihíbridos, los caracteres hereditarios se separan puesto que son independientes y se combinan en sí entre todas las formas posibles. Quiere decir que si se cruza dos dihíbridos, vamos a tener plantitas hijas con diferentes caracteres o fenotipos. ¿Y en qué proporciones? Eso lo vamos a ver más adelante con este tablero. Entonces vamos a señalar acá cómo se explica los cruzamientos, ¿no? Tenemos entonces los individuos del F1 para obtener la F2. Bien, entonces tenemos acá estos individuos ya de la F1 que ya hace ratito hemos visto cómo se obtiene, ¿no? Vamos a entrecruzarlos. Pero como le dije anteriormente, estos padres, ¿no?, tienen sus genotipos. A partir de los genotipos tiene que hallar los gametos, ¿no? ¿Cómo serán los gametos de este padre? ¿Cómo serán los gametos de este otro padre? Entonces, los padres, a partir de su genotipo de los padres, vamos a hallar los gametos de la siguiente manera. Fíjense bien. ¿De dónde salió A mayúscula, B mayúscula? A mayúscula, B minúscula, de la siguiente manera. A ver, fíjense bien, estos son gametos femeninos, gametos masculinos acá, genotipo de los gametos masculinos. Veamos entonces, así, cómo hallo los genes de los gametos. Primero, juntas A mayúscula, B mayúscula, es la primera flecha, A mayúscula, B mayúscula. La siguiente flecha, A mayúscula, B minúscula. A mayúscula, B mayúscula. ¿Ya? Entonces, primero juntas este gen con cada uno de estos alelos del siguiente gen. ¿Ya? Ya hemos acabado con el A, con este A dominante, A mayúscula. Ahora nos toca con el A minúscula. A minúscula, B mayúscula, la primera flecha. Ustedes tienen que estar trabajando cada uno en su cuaderno y haciendo los cruzamientos, ¿ya?
Entonces vuelvo a repetir, A minúscula, B mayúscula, la flecha de abajo, A minúscula, B mayúscula. La siguiente flecha, más abajo, A minúscula, B minúscula. A minúscula, B minúscula. Entonces ya hemos colocado los genotipos de los gametos en este cuadrante horizontal superior. En este cuadrante izquierda y vertical vamos a hallar los genotipos del otro padre. Como son los genotipos iguales de ambos padres, entonces ya pues rápidamente lo mismo, copia las mismas letras que hemos obtenido anteriormente. Si fuera diferente, igualmente con el procedimiento anterior tienes que hallarlo. ¿Ya? Entonces ya tenemos acá los genotipos de los gametos. ¿Por qué son de dos letras? Porque estamos trabajando con dos genes. En este cruzamiento se está trabajando con dos genes, porque estamos hablando de tercera ley de Mendel. Ahora, ¿cómo se va ya los genotipos de los filios, de los cigotos? Muy bien, junta los alelos utilizando la misma letra. A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, y así sucesivamente, ¿no? Y de preferencia, si empieza acá, de repente, A minúscula acá, y A mayúscula, pone de preferencia mayúscula, el alelo dominante, ¿ya? A mayúscula, A minúscula. Luego sigue B mayúscula, B mayúscula, ¿ya? Y así vas trabajando, uniendo los alelos que están simbolizados con la misma letra, seguido del otro par de alelos, ¿no? También de igual manera, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos aquí cuántos posibles genotipos.